Hola, ¿qué tal Darío? Muy buenos días, te saluda Sergio Centenaro, ya estamos al aire en Radio Lateral, qué placer saludarte, junto a Ronnie Fuchs estamos. ¿Cómo estás? Buenos días, compañero. ¿Cómo va? Buen día para todos. Pero muy bien, agradecerte este tiempo, sabemos que estás por presentar un libro ahora este viernes y Sí, no queremos demorarte mucho, pero te agradecemos este contacto. Te convocamos, Darío, por supuesto, Palestina siempre será importante tenerlo en la agenda, pero si nos permitís sumar también reflexiones en el marco de lo que consideramos hoy están bajo amenaza, como es los medios públicos, las amenazas de privatizaciones, la quita de la pauta oficial, hacia dónde quiere ir este gobierno, qué es lo que debemos entender y no estamos viendo todavía a tu juicio, si nos ayudas a pensar. sí, dale. Mira, yo creo que hay algo que es muy importante y es esta cuestión de que desaparece lo social, lo colectivo o la sociedad y se prioriza lo individual como el mecanismo de resolución. Esta cosa de lo deciden entre las partes, ¿no? Sean los alquileres, sean los precios, la supuesta existencia de una ley de oferta y demanda, o sea, de bienes que sobran y bienes que son escasos. Y en ese marco es muy difícil que estos funcionarios u otros entiendan algo que se llama derecho a la información. Y a mí me gustaría, diciembre no es un mes de efemérides, porque las fiestas patrias y otras cuestiones ocurren en otros meses, pero me gustaría volver para atrás y tratar de que pensemos por qué Moreno, Belgrano, entre otros, decidieron la publicidad de los actos de gobierno. Porque la publicidad de los actos de gobierno hace a la acción de gobierno. Porque por la inversa uno podría preguntarse, ¿y si el gobierno no manifiesta, no cuenta, no publicita cuáles son sus actos? El conjunto de la ciudadanía, por eso empecé hablando de los individuos sueltos y hablando de lo social, de lo colectivo. El conjunto de la ciudadanía, ¿cómo se entera de la acción de gobierno si no hay una comunicación oficial? Pero esto no es una cosa que sea nueva. Estamos hablando de Moreno, estamos hablando de Belgrano, estamos hablando de 1800 y pico, o sea, 2 siglos. Hace 2 siglos que se pensó que esto amerita. ¿Por qué hoy deciden que la comunicación de los actos de gobierno no es necesaria y que la publicidad estatal, la comunicación y publicidad estatal va a ser exclusivamente por redes sociales? Bueno, ahí es donde me parece que hay que tirar de la cuerda. El principal sujeto de derecho, como se suele decir, ¿no? de una política de publicidad oficial es el ciudadano. Y los gobiernos dan a conocer sus actos a la ciudadanía. Esto es la cuestión del derecho a la información. Entonces, ahí es donde entra la palabrita que vos mencionaste y que ellos la mencionan con una carga negativa, que es la pauta oficial. O sea, los recursos fijados en el presupuesto nacional para comunicar los actos de gobierno. Uno podría decir, siempre se podrá decir, si algo es tendencioso, si algo es discrecional, si hay amigos que reciben más que otros, o mejor dicho, si hay amigos que reciben y otros no reciben, eso es posible, podría ser motivo de debate, pero la decisión es eliminarla. Mira, el gobierno de Mauricio Macri gastaba en esos 4 años, donde no hubo pandemia, gastó algo así como 400 y pico, casi 500 millones de dólares en los 4 años para la comunicación de los actos de gobierno. Y el gobierno de Alberto y Cristina Fernández gastó en los 4 años de acción de gobierno, donde todos sabemos que hubo que comunicar muchísimas cosas vinculadas con prevención y salud, y esto no es un justificativo, es que hay que poner las cosas en su lugar, en su contexto, gastó 390 millones de dólares en los
años. En los 4 años. Ahora, uno diría, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, en realidad, para comunicar toda la acción del gobierno en todo el país y en todos los medios, televisión, radio, gráfica, medios digitales, medios cooperativos, etcétera, 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 es el 0,05% del PBI. El 0,05% del PBI. Si es mucho o es poco, no lo puedo juzgar. A priori, uno diría, si con eso vos comunicás todas las acciones del gobierno y comunicás ANSES y comunicás un montón de otras cuestiones, no sé, a priori uno diría que no es mucho. Para ellos, estos 105, 109 millones de dólares que gastó el gobierno saliente en 2023, en el año y para todos los medios, es mucho. Ahora, suponiendo que sea mucho, ¿quiénes son o qué sectores son los que pusieron más de la torta, ¿no?, de su presupuesto? YPF, que gana guita, el Banco Nación, que gana guita, y ANSES, que cubre 300 millones de cosas en todo el país. Y que además ANSES no pierde plata, el fondo de garantía de ANSES es multimillonario en dólares. Ahora, ¿a dónde fue esa publicidad? ¿A dónde? Bueno, esa publicidad está extremadamente concentrada en el Grupo Clarín, en el Grupo América, en el grupo que se llama Paramount o Viacom, que lo identificamos rápidamente como Telefe en cualquiera de los nombres que tiene, y en Indalo. El Grupo Clarín se llevó de esos casi 400 palos verdes en 4 años que puso el gobierno de Alberto Fernández, se llevó 140. Y América, Viacom, Telefe, Paramount, llámale como quieras, Indalo, entre los tres se llevaron 156. Cuenta rápida. 300, ¿no? 156 más 140. 300 de esos 400 millones de dólares con los que el Estado Nacional hizo la comunicación de todas sus acciones en todo el país y en todos los medios durante 4 años fueron para medios privados y corporativos. Y ahora, la decisión de eliminar esta cifra, que vuelvo a decir, no me parece extraordinaria. Obviamente puede ser que uno diría hay otras prioridades. Sí, puede ser. También es prioridad cambiar la ley de entidades financieras de 1977 de Martínez de Hoz, que no se le ocurrió a ninguno, o si se les ocurrió, la durmieron, a ninguno de los gobiernos que pasaron en los últimos 20 años, y a los anteriores menos. Así que, digamos, si es por prioridades de algo que viene condicionando a la política argentina y la política económica y financiera de la Argentina, esa sería una prioridad, pero claramente no se les ocurre. Entonces, esto, ya termino, tiene una faceta muy clave, que es, si se logró aprobar una ley de teatro, ¿quiénes, a través de qué impuesto o a través de qué contribución, generan un fondo que sirve para que haya escuelas de teatro, teatros populares, teatro independiente, etcétera? Si existe una ley de cine, ¿por qué se bochó, por qué está interrumpida la ley de medios, de dónde salían recursos, bla, 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 bla? Yo lo dejo como pregunta, porque si nos ponemos a hablar de eso, son poco más de las 10 de la mañana, vamos a estar hasta las 10 de la mañana de mañana. Pero lo que quiero significar es que hay un conjunto no menor de radios comunitarias, de radios cooperativas, unos pocos canales que también los hay de televisión, que también los hay en todo el país. Hay muchísimas más radios comunitarias y cooperativas, ¿no?, que canales. Y cientos de medios gráficos y digitales, que no son ni radio ni TV, comunitarios, independientes, autogestivos, culturales, que reciben migajas, absolutamente migajas,
de esa torta publicitaria durante el año. Ahora, la diferencia es que Clarín, Paramount, o sea, Telefe, Indalo, América y Perfil, no voy a hacer toda la lista, tienen otros recursos, o deberían tener otros recursos, porque además son multimedia. Y no cubren un montón de cosas que cubren las radios cooperativas y comunitarias, los canales que describí, y las revistas y medios gráficos y digitales que describí. Uno de esos ejemplos son ustedes mismos en este momento. La desaparición de la pauta no va a herir de muerte a Clarín, lo va a afectar, obviamente, imagínate. 140 millones de dólares que le vinieron de arriba en 4 años, lo va a afectar si no los tiene. Pero a quien va a herir de muerte es a todos los cientos y cientos de medios que cubren la otra información, las otras cosas que pasan en los barrios, en las comunas, en los municipios e incluso en las provincias. Muchísimas cosas no se sabrían si dependieran de los multimedia. Y esto, ya que vos dijiste que hoy no vamos a tomar ese tema, y me parece bien, porque no se puede hablar de todo, del mundo y sus circunstancias, tampoco sabríamos mucho lo que pasa en Gaza, en Palestina, si no fuera por una multitud de medios pequeños que muestran las otras fotos, o las fotos, que muestran los videos o los otros videos, y que dan cuenta del minuto a minuto de cosas que están pasando, que los medios corporativos, que tienen inversores o que tienen presiones o que tienen negocios con el establishment de acá y del mundo, no lo va a cubrir, o que lo cubre con adjetivos calificativos. Ayer hubo un medio, no importa ahora cuál, que habló de tras una incursión del ejército israelí en la franja en Cisjordania, murieron 3 palestinos. Esto es más o menos como la famosa represión de la Rúa, ¿no? Murieron 2, 3 personas en el 2001, ¿no? Que bueno, no fueron 2, 3, pero me refiero a ese famoso título de Clarín. Entonces, la acción del periodismo independiente, del periodismo cultural autogestivo independiente, en sus diferentes facetas, no la van a cubrir los medios corporativos, que van a sobrevivir igual, porque tienen un poder de fuego que no es solo el de la guita. Tienen un poder de fuego que tiene que ver con sus trenzas con los poderes reales, o sea, el gran empresariado, la justicia y la alta política. No sé si te contesté. Sí, es absolutamente grandiosa esta respuesta, porque nos has repasado y hecho dar un paseo por muchísimas reflexiones que uno puede observar la tremenda necesidad que hay del acompañamiento a tantos medios que están dando otro tipo de batalla, luchando por otras agendas en la República Argentina. Me voy con esto, Darío, y ya te libero. Respondamos apenas alguna chicana que uno puede encontrar como comentario en redes sociales o que puede ver en la calle hablando los vecinos, que tiran tips, ¿no? Como si fueran un mantra. Entonces dice, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que parece que Milei va a cerrar nomás la radio nacional y la televisión pública y Telam, ¿viste? Pero son deficitarias. Son deficitarias, ¿viste? Hay que cerrarlas, sí, te dicen. Te lo respondo. La gente a veces, y la gente somos todos en muchos aspectos, vos no te preguntás, más allá de que vivís en una provincia donde el agua tiene una presencia cotidiana y permanente, por los ríos, por los arroyos, por las inundaciones, por lluvias a veces torrenciales, con respecto a otros lugares me refiero, pero de todas formas vos no te preguntás de dónde viene el agua. No te preguntas de dónde viene, a dónde va, cómo se almacena, cómo se potabiliza, y tampoco te preguntás qué pasa con el agua que vos arrojás. O sea, si vos usás mucho o poco detergente, mucha o poca lavandina, mucho ácido muriático o el que se te ocurra, ni qué pasa
con las aguas servidas, ni qué pasa a dónde van las cloacas. La gente no se hace la pregunta esa cotidianamente. No sé si se la tiene que hacer, pero vamos a suponer que sería una pregunta como ¿de dónde viene el agua? Porque cuando vos te enterás de dónde viene, lo que sea, en este caso uso el ejemplo del agua, entonces cobrás conciencia, por ejemplo, de no contaminarla, de no desperdiciarla, de no dejar una manguera abierta media hora mientras lavas el auto o el patio, o en estas cuestiones. Y lo mismo con el agua que se va, me refiero, ¿no? Las que decía recién. Con las noticias, con la información, pasa lo mismo. La gente no se hace la pregunta, en esto sí no me incluyo, la gente no se hace la pregunta ¿de dónde surge la información? ¿Cómo se conocen las cosas? ¿Y cómo se valorizan esas cosas? En el sentido, ¿cómo se titulan? Si incluye toda la información. Si está llena de adjetivos calificativos antes de decir la información pura, vamos a suponer, llovió, punto. La primera pregunta es, ¿cuánto llovió? Porque en el cuánto llovió, además del hecho efectivo de que llovió, si llovió, pues llovió o no llovió, llovió. Después de que llovió, viene la pregunta, ¿cuánto llovió? Porque en función de ese cuánto, uno puede decir que llovió mucho o poco, y ahí viene el adjetivo calificativo en comunicación que uno puede poner fuertes lluvias. Pero el fuertes lluvias no puede ser un concepto personal a priori, no puede ser simplemente yo creo que llovió mucho. Entonces, la información no es simplemente a mí me gusta con más sal o con más pimienta la comida. La información está basada en hechos que con diferentes parámetros culturales, contextuales, políticos, ideológicos, uno los pone en un determinado lugar y los muestra. Y ahí vienen las diferentes miradas. Por eso no existe la plena objetividad, existe cierta objetividad enmarcada en un contexto. Entonces, la información del país, la información de Apóstoles, de Oberá, de Iguazú, ¿de dónde viene? Digamos, ¿cómo llega esa información a Paraná, a Santa Fe, a Pergamino, a Neuquén, a Chipoleti o a Buenos Aires? ¿Cómo llega? Esa es la clave de la pregunta. ¿Llovió? Sí. ¿Cuánto llovió? ¿Cómo me entero yo que llovió en Corrientes, o en Misiones, o en Formosa? Hablando de lugares vecinos, a los donde están ustedes en este momento. Me entero porque existe una agencia nacional de noticias que está desparramada por todo el país, con docenas y docenas de filiales que recuperan la información que circula localmente en medios chicos, en medios grandes, entrevistando a políticos, entrevistando a empresarios, recogiendo opinión, cubriendo el fútbol local, el vóley local, el remo local, el boxeo local, y todo eso va construyendo la información que vierte TELAM, la Agencia Nacional de Noticias. La pregunta que la gente se debería hacer, con respecto, comparándolo con lo del agua, es, si esto no lo hiciera la Agencia Nacional de Noticias, ¿quién lo hace? ¿O cómo se hace? Entonces, bueno, claramente la respuesta es no se hace, porque no hay un equivalente. Y no hay un equivalente porque como la información tiene un valor en el mercado, en la sociedad mercantil, tiene un valor y tiene un precio, entonces, lo que para mí no es negocio, ¿por qué lo voy a cubrir? ¿Por qué voy a cubrir yo las inundaciones si las inundaciones o la crecida del río o una sequía no vende? Yo voy donde vende. Yo voy donde genero audiencia. Pero la vida cotidiana no es una audiencia, es un día a día. Los médicos van todos los días al hospital, haya heridos o no haya heridos. Digamos, hay un servicio de salud en la ciudad de Bahía Blanca, no conozco su calidad, no estoy juzgándolo, pero hay hospitales públicos y servicios de salud en Bahía Blanca antes del